Bien, vamos entonces a iniciar la última etapa de este análisis del programa Sumar y también de todo el tema de gestión por resultado en el día de hoy. Quiero dejarle en el uso la palabra al licenciado Marcelo Garriga, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Políticas Públicas del Instituto Torcuato Di Tella y profesor titular de Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas, y también se desempeñó como vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas. O sea, tenemos ahora la visión académica de la problemática que está atacando tan eficaz y eficientemente como hemos visto el programa Sumar. Marcelo, muchas gracias por participar. Quedas en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Primero agradecerles a la SAP la invitación. La verdad que es un gusto estar acá. No me había tocado participar en otras reuniones y bueno, me parece que es una oportunidad muy interesante. Bueno, la verdad que me resulta difícil, después de 3 expositores que hablaron del programa, poder decir algo que sea novedoso. Pero en todo caso, yo lo que voy a hacer, venía pensando, a partir de que hay cosas que obviamente se repiten, es por ahí enfatizar algunas cosas que me parecen relevantes y que por ahí en la vorágine no nos pudimos detener mucho. Y también tomarme la libertad de criticar o desafiar o hacerme preguntas para el futuro de cómo esto puede funcionar o no, digamos, ¿no? Bueno, la primera cosa que quiero hacer es, a ver si tengo esto prendido, es un elogio, digamos, y es el siguiente. Muchos de los que estamos acá hemos tenido la responsabilidad de estar en la función pública, y que un programa, ahora en octubre se está cumpliendo, el 15 se cumplen 10 años del programa, que un programa en el sector público tenga 10 años de vigencia es un éxito impresionante, es un logro enorme, digamos. No pasa todos los días. Entonces me parece que eso ya lo pone entre los programas exitosos. Después está todo lo que ellos contaron, digamos, pero me parece que desde el punto de vista de las políticas públicas, un programa de 10 años de duración, ustedes saben que en el medio pasan funcionarios, pasan... A pesar de que pueda haber un gobierno del mismo signo, ¿no? Pasa mucha gente, es muy difícil mantener un programa, y un programa que se va expandiendo además, ¿no? Entonces, digo, eso me parece que era importante destacarlo, y creo que tiene 2 cosas interesantes. Una es su carácter innovador, porque la verdad que muchas de las cosas que contaron muestran que es un programa distinto a otros, digamos, y creo que eso es lo que le ha dado su vigencia. Y después porque creo que tiene efectos, ha tenido y va a tener efectos sobre, yo digo, una externalidad positiva, seguramente sobre otros sectores del sector público, digamos. Me parece que puede ser una experiencia que va a ser interesante su replicabilidad. Básicamente, ¿cuáles fueron las cosas que para mí le dieron perdurabilidad en estos 10 años? Que fue un buen proyecto, un buen diseño, y que además que es flexible, o sea, que todo el tiempo se está preguntando cómo lo mejora el proyecto. Y eso para un proyecto es importante para que permanezca en el tiempo. Obviamente el respaldo político, un equipo técnico de profesionales capacitados que permanentemente está preocupado por mejorar, y el financiamiento para llevarlo adelante, ¿no? Nace en un contexto de crisis, obviamente. Crisis 2001-2002, aumento de la pobreza alta, problemas de mortalidad alta, y a su vez aparecen las Naciones Unidas con las metas del milenio. Bueno, hay que reducir la pobreza, los problemas de la salud, de la mortalidad infantil, etc. O sea, aparece en un contexto adecuado para dar inicio. Pero fíjense que ese fue el contexto, ¿no? Después la economía argentina creció durante todo el periodo, digamos, ¿no? Bueno, un punto antes de entrar es la relación entre la investigación y la gestión en salud. Para mí también esto es una cosa súper novedosa del programa. La OMS en el 2013, la Organización Mundial de la Salud en el 2013, dice la importancia del vínculo, y hace todo un documento, dice la importancia del vínculo que tiene entre la investigación y la gestión. Y yo les digo con franqueza, uno puede decir, vos porque te llamaron o porque te contrataron, digamos. Y la verdad que el programa llamó a la Universidad de La Plata, llamó a la UBA, llamó a Flaxo, llamó a ISALU, llamó a IEXA, llamó a la Facultad de Medicina, o sea, llamó a un montón de instituciones académicas. Y yo les aseguro, algo que a mí me sigue sorprendiendo todo el tiempo, nos invitan a una reunión, ¿no es cierto?
y nos hacen opinar libremente. O sea, nosotros decimos sobre el programa qué nos parece bien, qué nos parece que está mal. Y yo les digo una cosa, cuando ustedes están en la función pública, tienen que llevar un programa adelante, es difícil abrirlo al debate, abrirlo a la opinión. A mí me parece que en general eso no se da. Yo digo, ese es un activo enorme que me parece que tiene este programa y quienes lo conducen durante todo este tiempo. Y es permanentemente replantearse, debatir e invitar, por lo menos a las universidades, a hacer sus aportes y sus debates. Cosas que coincidimos, cosas que los apoyamos y cosas que no estamos de acuerdo, digamos. Pero ellos nos escuchan, ellos lo tienen en cuenta, ellos lo consideran. Bueno, algunas características básicas del sistema, no me quiero detener mucho en esto, pero sí para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Algunos datos, ahí hay 5 datos. Gasto en porcentaje del PIB, camas hospitalarias cada 1000, médicos cada 1000, esperanza de vida al nacer y tasa de mortalidad al nacer. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Fíjense, Argentina, uno diría, ¿está gastando poco en salud? No, gasta 8,5 puntos del producto. Miren Chile, Brasil, México, Canadá, Reino Unido 9,4. O sea, no hay un problema de que el gasto sea poco, digamos. Tenemos camas, pocas camas, muchas camas, hospitalarias cada 1000. Y mire, tenemos 4,7, miren el resto del mundo. Miren Chile, miren Brasil, miren México, miren Canadá, miren Reino Unido. Miren los médicos por habitante. 3,2, miren el resto de los países. Bueno, la esperanza de vida al nacer, estamos cercanos a nuestros vecinos, a Brasil y México, y la mortalidad infantil, obviamente, no solo depende del gasto en salud, la mortalidad infantil depende de lo que hagamos en salud, pero depende de otros factores socioeconómicos. O sea, si mejora la calidad de vida de las personas, también mejora la mortalidad infantil. O sea, es un indicador que también hay que ser un poco cuidadoso porque depende de otras cosas. Entonces digo, no hay un problema de gasto, no hay un problema de oferta, básicamente en Argentina no es lo que uno ve por lo menos de estos datos que están acá. O sea, nació en el marco de necesidades, pero cuando uno mira dice, bueno, pero tenemos un sistema, tenemos un gasto en salud relativamente importante. Bueno, el gran tema, el gran dilema acá es que tenemos demandas crecientes con recursos escasos. La OMS en el 2010, ¿qué dice? Ningún país, por más rico que sea, está en capacidad de proveer a toda la población todas las tecnologías o intervenciones que podrían mejorar la salud o prolongar la vida. Esto es central, o sea, estamos en un problema de recursos escasos, no le podemos dar a todos todo. Plantearse ese punto es central para diseñar después la política, porque uno tiene que saber que no puede financiar todo. ¿Y cuál es nuestro esquema? Bueno, acá hay 2 modelos. Uno es el racionamiento implícito. Esto es, digo que tengo cobertura universal. Les cuento una anécdota muy cortita. Fuimos en una reunión, otro día en el Ministerio de Salud, está un secretario del área de salud, y alguien dijo, bueno, está el 35% de la población sin cobertura. Dijo, ¿cómo sin cobertura? Si cualquiera puede ir a un hospital y tener cobertura. ¿Cómo no tiene cobertura? Bueno, ese es el viejo modelo. Ese es el viejo modelo. Suponer que eso es cubrir a toda la población. Bueno, obviamente, como no podemos cubrir todo ni toda la población, viene lo que se llama el razonamiento implícito. Uno va a un hospital, no están los insumos, no está el médico, hay lista de espera, etc. Ese es el viejo modelo. Me parece que lo que viene a instrumentar el programa Sumar y el plan Nacer es un modelo distinto donde yo tengo una priorización explícita. Digo, ¿a quién puedo atender o a quién le pongo la prioridad y qué prestaciones le voy a dar? Entre estas 2 cosas, digamos, hay una gran diferencia, digamos. Porque la otra es la cola, es la lista de espera, es no te autorizo, no está el médico, el servicio no está funcionando, etc. Versus decir, bueno, las prioridades son estas y las prestaciones que voy a atender son estas. Gran parte de los países de América Latina tienen este mismo problema y me parece que es lo que impone nuevo el programa. O sea, la pregunta clave es ¿qué servicios deben cubrirse, bajo qué circunstancias, para quiénes y con los recursos que se tienen a disposición? O sea, eso es lo que hay que tratar de responder, porque otra vez, no podemos atender todo, ni a todas las personas. Lamentablemente hay una restricción presupuestaria, digamos, ¿no? Bueno, entonces aparece la priorización explícita, que básicamente es el programa. Oriento el gasto hacia ciertas prestaciones más efectivas y de mayor impacto en salud. Así empieza
al principio del programa, como el Plan Nacer, digo, bueno, ¿cuál es la prioridad? La madre y el neonato. Y ahí digo, bueno, ¿cuáles son las prestaciones básicas para esta atención? Que también, como creo que lo dijiste vos, no estaba claro, digamos. Uno le preguntaba al médico, ¿cuál es? A ver, haceme el checklist de las cosas más importantes. Bueno, cada uno decía la suya, diferentes. Este es el protocolo, estas son las reglas, estas son las prestaciones básicas que tenemos que garantizar para el neonato y la madre, digamos. Definir explícitamente cómo se financian. Y una cosa que se repitió en todas las presentaciones, y la quiero volver a repetir, pero enfatizar. ¿Qué es esto? Defino y nominalizo la población objetivo. Se habló de las coberturas, cuánto cubría cada uno, etc. Es clave, es clave. Siempre, cuando uno estaba en algún área del sector público, en el área social, y quiere llevar adelante una política, lo primero es saber a quién hay que dirigirse. Esto es espectacular. De golpe tenemos identificado con nombre y apellido a toda la población que no tiene cobertura de salud. O sea, yo los puedo llamar al tipo y decirle, mira, tenés que venir a controlarte lo que sea. O sea, para cualquier política social, el famoso padrón que siempre pensamos es básico. Y esto es lo primero que se hizo. Y básicamente está identificada esa población. Digo, ese es un logro, no es menor, eso es increíble, eso es súper relevante. No sé, será que yo estoy un poco viejo, pero a mí siempre en el sector público una de las discusiones era esta, digamos. ¿Dónde está la gente? ¿Quiénes son? ¿Cómo los identifico? Bueno, me parece que eso se ha avanzado y mucho. La otra cosa es el costo. O sea, si yo decido que voy a priorizar todas estas prestaciones, tengo que saber cuánto cuestan. Porque le tengo que hacer un presupuesto a eso, ¿no es cierto? O sea, digo, bueno, yo quiero garantizar que a cierto porcentaje de la población que no tiene, más vulnerable, que no tiene cobertura, le voy a dar estas prestaciones. ¿Está bien? Para eso tengo que costearla. Y el costeo no es sencillo. El costeo es muy complicado. Porque el costeo no es solo cuánto vale la botella. Imagínense ustedes en el sector salud. Cualquier patología que yo quiera tratar, tengo que conocer lo que se llama la línea de cuidado. Tengo que conocer cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace el tratamiento de esa patología y cómo se hace el seguimiento de esa patología. Básicamente la universidad fue una de las contribuciones que hizo, trabajó mucho en eso. Pero para hacer eso, los economistas decimos, tenemos que saber cuál es la función de producción. Efectivamente, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuántas prestaciones hay que hacerle? ¿Qué insumos hay que utilizarle? ¿Qué tecnología se necesita para cada una de las prestaciones que se priorizan? Bueno, para mí también ese es un gran activo, el microcosteo de todas las prestaciones que están garantizadas bajo el plan, hay un microcosteo. Yo creo que también eso es un avance enorme, es conocer el costo de las políticas públicas, digamos, que me parece que no es algo muy habitual. Hace falta más que conocer cuál es la demanda potencial, la epidemiología. Si estoy viendo una enfermedad, tengo que saber, bueno, qué probabilidad hay que qué porcentaje de la población tenga el problema. Tengo que saber qué restricciones estoy enfrentando, cómo funciona la oferta, etc. El caso más paradigmático, que no me voy a detallar ahora, pero que para mí fue más desafiante, fue el caso de cardiopatías congénitas. Efectivamente, no hay para atender una cardiopatía congénita, que es una de las muertes evitables de la mortalidad infantil de los niños, de los neonatos, básicamente. No hay oferta en todo el país. No hay hospitales para atención de cardiopatías congénitas en todo el país. Bueno, hay restricciones de oferta. Ante esas restricciones de oferta, ¿cómo organizo el servicio? ¿Cómo lo hago, digamos? ¿Cómo lo llevo adelante? En una demanda de un país que está disperso en todas las regiones y tengo una oferta concentrada en la ciudad de Buenos Aires, algo de la provincia, algo de Formosa, algo, de Córdoba, algo de Mendoza, etc. Bueno, esas preguntas que pasan a hacerse a partir del plan también me parece que es un activo muy importante. Bueno, nada, estas son cosas que se han dicho. Solo quería llegar a la última, que hay una evaluación reciente del impacto positivo del plan. Lo hizo un experto, Paul Gertel. Los efectos que efectivamente había tenido el plan Nacer en sus inicios en el norte sobre la baja del peso al nacer y la tasa de mortalidad neonatal. O sea, hay mediciones concretas. Bueno, y me voy a tener un poquito en que es la base que todos mostraron, digamos, y que acá es donde por ahí repito un pedacito, pero me parece que es importante. Detenerse un chiquitito, digamos.
La nación hace un convenio con la provincia, ¿no es cierto? Y fija ciertas metas, ciertos objetivos. Hay que cumplir ciertas cosas. Pongo ciertos umbrales. Si vos las cumplís, te pago. ¿Está bien? Esas son las trazadoras. Y después el cumplimiento que también es súper relevante, es yo no solo ahora tengo que identificar la población, tengo que hacerle una prestación, o sea, llamarla, tenerla, hacerle prestaciones, digamos. El cumplimiento de esas metas es lo que gatilla los pagos. Y eso básicamente eso es el pago por desempeño, digamos, o pago por resultados. Y la segunda etapa es la provincia con los efectores, con los epitales, con los CAPs, etc. ¿Cómo funciona el mecanismo? Bueno, básicamente es un pago por prestación. O sea, yo reconozco las prestaciones. Por ejemplo, voy a pagar por el parto. El hospital hace un parto, lo factura, se lo manda a la provincia y la provincia le paga. Esto ya lo contaron, pero quería ir un poquitito más en detalle a eso. ¿Está bien? Entonces, el efector sabe cuál es el conjunto de prestaciones que me van a reconocer, que me van a pagar, ¿está bien? Y los precios que se fijan para cada una de esas prestaciones, con algunos acuerdos con la nación, lo hace la provincia. O sea que la provincia, en algún sentido, con esos precios, da las señales, ¿no? Dice, priorizo más esta que este otro, dependiendo de las metas que quiera cumplir. O sea, qué prestaciones va a focalizarse más o darle más importancia o no, en función de los precios. O sea, los precios van a ser las señales desde la oferta. Pero finalmente el efector, si se hace el parto, si lo factura y si lo cobra, tiene que poder gastarlo. Y no es menor poder gastarlo. Primero porque tiene que estar organizado para gastarlo, después pues seguramente tenga que cumplir todas las leyes de administración financiera que tenga la provincia, ley de compras, etc. Después porque no sabe, porque nunca la hizo, como creo que decía recién Alía, te agarra el director del hospital y dice, ¿y cómo hago con la plata? ¿Qué es lo que hago? Y ahí se terminaría el proceso, cuando efectivamente este tipo dispone de los recursos y los puede gastar. Y los puede gastar, como ellos bien dijeron, los puedo gastar en pagar incentivos al personal, o lo puede gastar en insumos o en cierta tecnología. Y esa es la lógica. Y en realidad, detrás de esa lógica, si uno quiere ir al punto económico, es un problema de agencia, un problema de principal agente. Básicamente, uno diría, en economía acá hay un principal que es la nación y hay un agente que es la provincia. Y después la provincia se convierte en principal y el agente son los efectores. Y lo que uno trata, el problema del principal agente, es que cada uno tiene objetivos distintos y tiene información distinta. Entonces, toda la preocupación es cómo logramos que el objetivo de la nación se termine cumpliendo finalmente en los efectores. Y la forma para tratar de lograr esa meta es el pago por desempeño, digamos. Esa es la lógica que está detrás del modelo. ¿Cómo hago para que mi meta que tiene la nación finalmente, cuando se llegue al final del camino, que son los efectores, esto se cumpla, digamos? Bueno, para mí la clave del cambio es presupuesto versus pago por desempeño. Este es el cambio radical del plan. El presupuesto, acá hay expertos mucho más que yo, pero básicamente tiene una inercia histórica, incrementalista, etc. En cambio, el pago por desempeño, yo tengo que decir, yo voy a pagar por tales metas, tales prestaciones y para tal población, digamos. Me parece que eso es un gran cambio, digamos. Ahora, y acá empiezan las dudas, ¿no? Y acá empiezan un poco las dudas. ¿Cómo convergen uno con otro? ¿Pueden convivir el presupuesto y el pago por desempeño? Hoy por hoy, lo mencionaba Luis, creo, el 99% del gasto es plata que viene por el presupuesto. Presupuestos provinciales, estamos diciendo. Y el 1% es pago por desempeño. Ese margen, cuando uno llega a un CAPS, a un centro de atención primaria, es impresionante. Porque al tipo, cualquier plata que le llegue, que le permite mejorar la camilla, comprar el estetoscopio, comprar unos remedios, al tipo le cambia la vida absolutamente. Pero si uno piensa en el agregado, ¿cómo evoluciona esto a largo plazo? Van a ser dos cosas separadas, van a converger.
La idea de exponer prioridades es que si yo soy el gerente, el director del hospital, me dicen, si las señales, las prioridades están puestas en estas prestaciones, yo tengo que invertir en estas prestaciones. Luis se preguntaba, ¿qué pasa con las que no están en el servicio básico? No están en las priorizadas. Y las señales que no son priorizadas, justamente. Pero esto es muy difícil decirlo, digamos, ¿no? Porque yo estoy priorizando. Cuando priorizo es porque hay otras que no las prioricé, digamos. Yo creo que esta es una gran duda. Me parece que a largo plazo hay que ver para dónde converge esto. Si uno cree o si uno piensa que el pago por desempeño lo que va a hacer es redireccionar todo el gasto presupuestario en función de este pago por desempeño. Finalmente se empezó con los niños, pero ahora, con las madres sin neonatos, ahora se pasó a niños, adolescentes, madres, ahora se va a ir a hombres, o sea, va a abarcar el conjunto de la población. Entonces, las señales que yo dé ahí, tienen que ser las que dirigen el gasto. Mi pregunta es, ¿va a convivir el presupuesto con el pago por desempeño? ¿Hacia dónde converge esto a futuro? Para mí es una gran pregunta del plan. Creo que ellos también se la están haciendo todo el tiempo. Porque en el fondo, esa plata en el margen que viene, el director del hospital cambia la decisión si ve que en el margen ese beneficio que recibe es mayor que el costo de facturar, de hacer la prestación, etc. Bueno, eso es lo que tenemos que preguntar. En la cabeza del tipo, ¿cómo está funcionando el modelo, ¿no? Para mí esta es una pregunta clave. Digamos, pensando, no hoy, sino pensando qué pasa con esto, a dónde creemos que va en el largo plazo, digamos, o en el mediano plazo, ¿no? Pero recién veíamos que entre nación y provincia claramente hay un pago por resultados. Ahora, entre provincia y efector, la provincia le compra una prestación. O sea, vos atendés el parto y yo te pago, digamos. Pero por ahora, están trabajando las provincias, no hay un pago por desempeño al efector. O sea, yo le compro la prestación, le doy una señal de precios y le compro la prestación. Pero el punto es, ¿podemos poner pago por desempeño al efector? ¿Le podemos poner ciertas metas al efector a cumplir? Señaló que se está trabajando eso, pero ¿es posible? ¿Le puedo poner al hospital, a ver, para hacer con... ¿Le puedo decir al hospital, vos tenés que cumplir con esto y en base a esto yo te voy a pagar? Bueno, me parece que ese es otro gran desafío, porque este gran modelo de pago por desempeño, nación-provincia está claro, provincia-efector, y hay que trabajar, digamos. Me parece que falta ajustar algo más ahí en el modelo para que termine de cerrar. Obviamente esto no es algo que el plan no sepa, está trabajando en efectores priorizados, etc. Pero para mí es una pregunta clave, digamos, ¿no? Nada, esto ya dije, el problema que tienen los efectores para ejecutar los fondos que tienen. Muchas veces porque desconocen el programa. Pero la otra cosa, y es a la que me quiero referir, recién mostró Luis, también mostró Andrea, cómo se gastaban los fondos que termina recibiendo un establecimiento, ¿no es cierto? Y cuando uno mira incentivos al personal, en un caso creo que era 6% y el otro no sé si era 20%, 15, 20%, yo me lo anoté por ahí, muy bajo, muy bajo. Y es complicado porque hay resistencias sindicales, hay celos profesionales. Ahora, si todos tienen los mismos incentivos no funcionan. Los incentivos es cuando premio a uno y no a otro, digamos. Si yo a todos los servicios médicos de los hospitales le pago a todos iguales, cuando el hospital facturó y a todos le reparto la plata, el incentivo no funciona. Entonces, bueno, el personal es la clave de esto. El servicio, digamos, los médicos, yo pongo ahí un número que encontré de la OMS, que es el 70% del problema. Y es eso, entonces, yo tengo que pensar que tengo que solucionar, ese es un problema clave a resolver. ¿Cómo hago para que funcionen los incentivos al personal? Porque finalmente quien me atiende cuando voy es el médico, digamos, ¿no? Fíjense otros casos paradigmáticos. El caso de los CAPS, de los Centros de Atención Primaria. En muchos municipios, esto complejiza el problema porque además aparece el municipio,
Está nación, provincia, aparece el municipio también, que pone sus reglas, y finalmente el CAPS. La función de producción de un CAPS, que es una cosa muy sencilla, básicamente es médico más camilla y algunos insumos mínimos. Es 80% recursos humanos, 20% el resto. Entonces, imagínense el programa funcionando, ¿no es cierto? Un centro de atención primaria atiende a una embarazada, le hace los controles, los factura, etcétera, etcétera. Y después, cuando va a gastar, el municipio, hay municipios que no dejan pagar incentivos, o hay otros que dejan pagar hasta un 20%, un 25%. ¿Qué es lo que ocurre? Le llega la plata al CAPS, ¿y el tipo qué hace? Y bueno, el primer vez cambia la camilla, compra tetoscopio, compra insumos, compra remedios. Después puso el aire acondicionado, pues se cocinaban en verano. Después se le acabó, porque el recurso más relevante es el médico. El médico, las enfermeras, el personal de atención, digamos. O sea, si yo pago al revés que la función de producción, tengo un problema. O sea, si la función de producción es 80% de recursos humanos, 20% de insumos, y mi regla de pago es al revés, el tipo llega un momento y ya no sabe, pongo un aire acondicionado más nuevo, ¿qué es lo que hago? Me parece que ahí tenemos también un problema. Ahí también tenemos un problema. Ojo, también porque no quiero... Estoy hablando en el marco de un programa que considero súper exitoso. Así empecé, digamos. Pero me parece que yo vengo de una universidad y me puedo tomar un poco la libertad de ver, bueno, de pensar los problemas a futuro, digamos, ¿no? Y es lo que trato de mostrar, digamos. Sin duda, yo creo que también en la evolución de esto, la diferencia entre un centro de atención primaria y un hospital es muy importante, digamos. Y creo que tenemos que darnos unas políticas diferenciadas para un hospital que para un centro de atención primaria. El centro de atención primaria conoce a la población del barrio, sabe quién tiene problemas, sabe quién se vino a hacer la prestación y que no tiene otra cercanía, tiene identificada claramente su población. En un hospital, la población puede migrar, puede ir de un hospital a otro, es más difícil la cobertura efectiva. O sea, tener a alguien nominalizado y prestarle el servicio. En el CAPS, uno lo tiene más cautivo. O sea, ahí tiene que estar, ahí es muy importante. O sea, los cambios que se pueden dar ahí, para mí me parece que son clave. Y creo que esto, en el inicio fue así, me da la impresión de que se ha diluido un poco la cosa. Yo insisto, hay que volverse de los CAPS. Y además porque el costo de un CAPS versus un costo de un hospital, en lo que es la atención primaria, estoy diciendo, es una gran diferencia. Nosotros hicimos un estudio sobre CAPS, ¿no es cierto? ¿Cuánto era el costo del material, de la tecnología, insumo? Que eso nos dio 20%. Ahora, donde el CAPS empieza, que quiere tener un aparato de rayos, ya ahí los costos del CAPS volaron y dejó ser eficiente el CAPS. El CAPS está para esa atención primaria básica. Lo más complicado es que lo haga en el hospital, digamos. Y lo hace, y es más eficiente, y es más barato, y está más cerca del paciente. Me parece que ese es otro desafío para este modelo de pago por desempeño. Me parece que hay una diferencia entre CAPS y el resto de los hospitales. Ya termino. Básicamente, dos o tres cosas. Otra preocupación, por lo menos que nosotros tenemos, o que yo personalmente tengo, es yo fijo a todas las provincias, en acuerdo con las provincias, ciertas metas, ciertas trazadoras, ¿no es cierto? Digo, vamos a cumplir esta meta sobre cáncer, esta sobre la maternidad, sobre el neonato, etcétera, etcétera. Creo que cuando esta nació como plan nacer, y era la madre del neonato, era fácil que todas las provincias dijeran, bueno, esto es básico para todos. Ahora, cuando yo entro a avanzar en población y en prestaciones, y no me queda tan claro si para todos es la misma regla, si las necesidades de Formosa son las mismas que la Cava, o de Tierra del Fuego. Porque además, este es un país federal, y la idea de que la salud la prestan las provincias, porque es la que está más cerca del que tiene el problema. Entonces, ahí también hay un problema entre acordar todos una regla para toda la nación versus un sistema que es local, que es provincial, y la que fija las reglas son las provincias. También me parece que ahí al federalismo le hace algún ruido. Yo esto lo he conversado con la gente del plan, y la gente del plan con mucho criterio me dice, mira, el problema diferencial es que aumenta los costos de la gestión. Es difícil, metas distintas para cada uno, y yo eso lo entiendo. Entiendo que para simplificar la cosa está bueno que todos tengan la misma meta,
Pero creo que también hay un problema, digamos. En la población de Formosa tiene indígenas, en la provincia de Buenos Aires casi no tenemos, digamos. Entonces hay prioridades que pueden ser distintas, digamos, y me parece que es un punto importante, digamos. Otra preocupación para mí clave es, que creo que la mencionaron, no me acuerdo bien quién, es el riesgo de cómo se avanza, digamos. Porque acá vienen las presiones políticas. Se empezó por el Plan Nacer, otra vez madre-niño-nato, perdón, y después avancemos sobre estas otras, más prestaciones, más población, etc. Y el sendero del avance es crucial, porque si yo voy muy rápido con toda la población y todas las prestaciones, el riesgo de equivocarme, el riesgo de que fracase, empieza a ser más alto, digamos, y sería una pena, digamos. Entonces me parece que también el sendero de cómo avanzo, a la velocidad que avanzo, es muy importante. Bueno, de la información ya hablaron varios. Última cosa que quiero decir, y esta también es una experiencia que tuve en el plan, es impresionante el efecto que tiene el plan Nacer y el Sumar sobre el resto de las áreas de salud. Porque como el plan, cada política que hace requiere cierta fundamentación técnica, cierto costeo, cierto estudio epidemiológico, cierta revisión de cuál va a ser la demanda potencial, ver la oferta disponible, obliga a cualquier área de salud que quiera llevar una política adelante, construir toda esa información. Si no, se hace muy difícil discutir al interior del ministerio. Me pasó ahora a trabajar nos pidieron un estudio, un análisis sobre implante coclear. Y los tipos de implante coclear, que son otra área del programa Sumar, claro, ya habían construido una parte importante de esta información, porque ahora ven que la discusión viene con otro vuelo, con otro nivel. Y me parece que eso es un aprendizaje, tiene un efecto, una externalidad, decimos nosotros, sobre el resto del área de salud, en esto la verdad que en la mejora de información, en la mejora de gestión de toda la política de salud, me parece que el programa ha hecho una contribución enorme. Y creo que para el resto de las políticas públicas es importante seguir este programa que duró 10 años, que ha tenido efectos para reducir la mortalidad infantil, y me parece que tiene una trayectoria por delante muy positiva. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Eduardo de Leville, Azapacip. Quiero felicitarlo al expositor, y lo que me inquieta es si dentro de las posibilidades que él ve para futuro, de alguna manera se limitan las posibilidades de los sindicatos en materia de salud. Argentina tiene una salud metalúrgica, una salud mecánica, una salud ferroviaria, y de alguna forma ese sector de obras sociales normalmente, no sé si estará contemplado dentro de este plan, pero sería importante para mí, disculpen si ya lo trataron, saber cuál es su opinión al respecto y qué se debería hacer para integrar, como todos los países, la mayoría de los países de la región tienen, salud privada y salud pública, y las dos planificadas e integradas en un solo hecho. Gracias. Para Marcelo Garriga. ¿La pregunta es para Marcelo Garriga? Se la puedo ceder a cualquiera la pregunta, porque me hizo una pregunta de knockout casi. Me hizo una pregunta de knockout. El sistema está pensado para la población que no tiene cobertura de salud. Todo el gran problema de obras sociales, creo que Luis lo mencionó, todo el gran problema de la fragmentación del régimen público es un problema enorme que escapa a mi capacidad de respuesta. Sí digo que es una pregunta relevante. No sé, Luis, si vos que sos un experto en esto, digamos, tenés tu respuesta, digamos. Solamente un par de comentarios. Sin duda la fragmentación, la seguridad social en la Argentina nace por ramas de actividad, vinculada a las ramas de actividad y a la capacidad de construcción de mutuos y fondos cooperativos, y después va creciendo hasta la ley de obras sociales, ¿no? La tentación de los decisores de política pública en Argentina en el sector salud siempre ha sido la unificación de las cajas de financiamiento, y se ha fracasado de forma sistemática.
Desde hace varios años hay todo un grupo de personas que propugnamos una solución distinta, que es la unificación por la vía de planes de beneficios similares, con administración, lo que se llama un pluralismo estructurado, que cada cual conserve la administración de su caja, pero tiene que haber un compromiso público, explícito, de brindar paquetes de planes de beneficios similares, equivalentes. Esto en Argentina tiene un antecedente, que es el PMO, Plan Médico Obligatorio para toda la Seguridad Social, que es como una base, y en el sector público, las personas que están sin cobertura vinculadas al trabajo formal o a los seguros privados, bueno, estos son los primeros pininos, los primeros pasitos, ¿no? Desarrollar modelos explícitos de cobertura. Hay algunas puntas de trabajo muy interesantes. Por ejemplo, el plan Nacer, Sumar, está trabajando con la COSPRA, con la Confederación de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina, para igualar los parámetros de calidad en atención materno-infantil. Eso, por ejemplo, es una experiencia inédita y muy importante. También se está trabajando a nivel del Ministerio de Salud de la Nación en homogeneizar las coberturas del Programa Federal de Salud, actualmente se llama Incluir Salud, el antiguo PROFE, y esta iniciativa de cobertura a nivel de las provincias, que es el Plan Sumar y Plan Nacer. Yo creo que nos queda un camino largo para recorrer en el sentido que el compañero plantea, y es una de las grandes preocupaciones de todos, ¿no? ¿Qué tal? Mira, uno de los grandes problemas en las políticas sociales nuestras, que se dieron en muchos años, es el padrón de beneficiarios. Digamos, había una superposición de políticas sociales y a veces sin información suficiente se beneficia con 2 o 3 o 4 beneficios. Esta normatividad de la nominación de los beneficiarios se enmarca dentro de eso, o sea, es compatible con otros padrones beneficiarios que se empezaron a hacer en desarrollo social, hay iniciativas en eso. ¿Esto se comparte, digamos, esta base de datos, este padrón que ha hecho estos planes? No sé, ¿la podría responder eso? Sí. Este padrón, les quiero señalar una cosa. Durante todo el ciclo del Plan Nacer y durante el Sumar, la adhesión de los beneficiarios al plan es voluntaria. Al principio se hacía sobre medios mecánicos de papel con la firma del beneficiario, actualmente se hace llenando una ficha electrónica, pero no es por volcado de padrones, es por expresión voluntaria del ciudadano de adherir. Entonces, porque esta regulación, ¿por qué? Porque creemos necesario, hemos considerado esto en la Autoridad Nacional Sanitaria, consideró que es bueno tener este contacto y explicitarle los derechos al ciudadano sobre el plan de beneficio que se le provee. Dicho esto, para conformar y certificar la identidad de las personas, la base se cruza en forma sistemática con las bases del CINTIS, con la base del RENAPER, del Registro Nacional de las Personas, por las altas y bajas, y se cruza con los programas sociales, digamos, se empezó cruzando con jefas y jefas de hogar, con el programa Trabajar y después con la asignación, con las bases de ANSES, de Asignación Universal por Hijo, de Asignación Universal de Embarazo y del programa Progresar para jóvenes. El padrón se consolida como un padrón único de cobertura de obras sociales que se llama PUCOS y que comprende los que están abarcados, los ciudadanos abarcados en este programa específico y todas las personas con cobertura de las obras sociales y de PAMI y obras sociales nacionales, sindicales y de PAMI. Entonces es un padrón prácticamente, le ha permitido a muchas provincias que han hecho el esfuerzo, tienen prácticamente un padrón de población en esta base, que tiene casilleros que le están indicando cuál es la cobertura sanitaria. Bueno, en primer lugar, quedo totalmente gratificada de encontrar un programa
en funcionamiento. La verdad que estaba bastante decepcionada y realmente he encontrado una perlita hoy, que voy a seguirla de aquí en más. Me detengo un poco en el concepto de programa de seguro. Cuando estamos hablando de seguro, es el seguro a toda aquella población que no tiene cobertura social ni por obras sociales ni por prepagos. Ese 35% promedio nacional que es sin cobertura. En la nominación, pregunto, ¿existe una formalidad? Es decir, ¿se le da un carnet a la persona esta? ¿Tiene una historia clínica de alguna forma centralizada, que si esta persona se traslada de una provincia a otra, la puede seguir, de un hospital a otro puede seguirse, o aún está todavía en una etapa preliminar? Esta es una pregunta. La segunda, la sensación que me dio es temor, más que nada, de un enclave súper eficiente, súper eficaz, y que tan eficaz y tan eficiente que me da miedo de que se pueda enraizar y fijar raíces fuertes y expandirse y tener las externalidades que uno pensaría. Me imagino yo un médico pediatra atendiendo, llega un chico sin cobertura, llega otro de la obra social, llega un boliviano que recién llega un chico de otro país, o sea, no está recibiendo solamente y atendiendo esas prestaciones prioritarias a la población prioritaria por el programa. Es un temor que quería preguntarles a ustedes qué tienen pensado. Y el otro temor que me da es la ampliación. Me parece que esta joya, yo la veo por lo que he visto hoy y lo poco que había leído antes, es que el programa, la cobertura del NACER era como para consolidarla de aquí a unos pocos años más, y cuando estuviese bien consolidada, empezar a ampliarla poco a poco, porque yo creo que las problemáticas de las otras edades que van más allá de lo que cubría el NACER tienen unas complejidades extremadamente grandes y muy delicadas, digamos, como para hacer una incorporación masiva de todas ellas. Nada más. Lo materno-infantil estaba muy sólido y las estructuras de los centros de salud preparados para todo lo que es materno-infantil básicamente están muy entrenados, están claras las normas y las pautas. En particular, en los nuevos grupos poblacionales, cuando empezó a hablarse a nivel país de que se venía la ampliación, no todas al mismo tiempo, porque es lo que hablábamos, a veces los procesos y los tiempos hay que ser muy respetuosos. Muchas provincias nos anticipamos a la llegada de la ampliación a través de los programas, empezar a preparar a los equipos a recibir estos nuevos grupos. No es que no están atendidos, creo que ese es el primer concepto que por lo menos nosotros desde acá de Córdoba estamos teniendo, y siempre lo hemos aclarado también con el NACER. La población, como yo hoy decía, va a cualquier hospital público y es atendido absolutamente por cualquier problema que tenga dentro de la capacidad prestacional que él mismo tenga. La única diferencia que puede tener es que hay un recurso adicional en el caso del NACER era en lo materno-infantil en aquellas personas que no. Incluso con los extranjeros que tengan DNI nacional también son pasibles de entrar a programa, así que eso es algo menor. Lo que sí nosotros trabajamos con ello para que no haya esa inequidad, es decir, a lo mejor un grupo es el que genera los recursos, pero va en beneficio de todos los grupos que llegan al centro de salud o al hospital para la atención. A lo mejor uno lo ve como algo idílico, pero en los años que tenemos con el NACER sirvió para aquellos efectores en donde no tenían tanta atención materno-infantil y sin embargo el resultado de la llegada de esos recursos sirvió para el resto. Nosotros creemos como que también nos hubiera gustado más tiempo para consolidar el componente materno-infantil antes de avanzar en nuevos grupos, pero creemos que el sistema está preparado para ir avanzando
en esta atracción, sobre todo si uno le va poniendo metas escalonadas. Lo que nosotros tenemos discusiones en el buen sentido cuando comprometemos metas es a que sean reales a las posibilidades de cada jurisdicción. Y dentro de cada jurisdicción cada uno sabe lo que es el norte, el sur, el este o el oeste de la provincia o dentro de una misma ciudad para hacer posible esos logros. Creo que donde tenemos un gran desafío es en algunas jurisdicciones del país, es en adolescencia, pero en la gran mayoría en el grupo de mujeres de 20 a 64, con lo cual el grupo de hombres que posiblemente se incorporen va a ser un poquito, me parece, más dificultoso. Lo único que vemos como que nos puede ayudar es el trabajo que está haciendo el programa de crónicas no transmisibles y remediar más redes, que está trabajando con este tipo de patologías masculinas y que nos ayude a avanzar. La preocupación la tenemos, yo creo que si trabajamos juntos con los programas y demás, ya estando la situación dada, lo que podemos hacer es avanzar a lograr. No sé si contesta, pero los temores existen. Le complemento algunos de los otros aspectos de su pregunta. Respecto de la carnetización, ¿no? De entregar un carnet. En un principio se pensó hacerlo y de hecho se hizo. Durante el primer año y medio más o menos de vigencia del NACER se entregaron los carnets. Fue una experiencia bastante interesante porque era un logo nacional y con un ajuste provincial. O sea que reconocía la diversidad en la homogeneidad de la nación. Sin embargo, ¿qué es lo que vimos? Que hay al arrancar el programa en una etapa de crisis económica con un nivel de empleo que fue creciendo, acompañando el crecimiento económico, por suerte, esto generaba una movilidad que había gente que le quedaba el carnet, pero ya en las bases de datos aparecía con cobertura, porque había conseguido empleo, entonces, ¿no? Y lo otro es que los que conseguían empleo durante todo, ahora está como más estabilizado, y esperemos que se mantenga así, pero digamos, con las variaciones de empleo, la gente entra y sale del programa. Entonces no tenía sentido dar el carnet porque generaba una confusión. Entonces lo que se está haciendo es administrar la cobertura por el cruce sistemático de las bases de información con la superintendencia. Entrega cada 3 meses el padrón actualizado, se cruza también, como decía recién, con los entes del CINTIS, RENAPER, las obras sociales provinciales, PAMI, etcétera, y se mantiene de esa manera. La trazabilidad del beneficiario. Se le prestó mucha atención a resolver con disposiciones operativas esto durante los primeros años del programa, y esto hoy es una regla de administración. Aparece una persona que estaba de alta en Santiago del Estero, de golpe aparece consumiendo una prestación acá en Córdoba. Bueno, hay un mecanismo de clearance entre las provincias que pueden ejecutarlo para facturar las prestaciones y puede pedir que se transfiera esa cápita, la cápita básica, a la jurisdicción donde está actualmente, si adjunta la comprobación de cambio de domicilio, ¿sí? Las personas, los ciudadanos, no tenemos restricciones en la migración interna, entonces tampoco el programa puede imponer ningún tipo de restricción. A lo sumo habrá compensaciones de cápita, pero no ha sido nunca un problema importante. Este mecanismo de clearance de prestaciones también es muy evidente con las patologías de alta complejidad. Por ejemplo, cirugía cardiovascular infantil, donde no todas las provincias tienen centros proveedores. Entonces el programa funciona como un sistema de reaseguro para las provincias, ¿sí? Las provincias reciben una cápita y ceden su administración a una unidad coordinadora que asigna el tratamiento del caso según la complejidad de la persona, del caso, a determinado centro, y cuando se factura se debita de ese centro, que es un fondo solidario de reaseguramiento provincial para las enfermedades catastróficas. Yo creo que esto, Marcelo, también toca uno de los temas que vos planteabas, porque este tipo de diseño minimiza un poco el problema de cómo se juega con el
plan básico a nivel de cobertura provincial y cómo el otro juego es un juego regional, donde las provincias tienen o no proveedores, pero siempre van a tener beneficiarios. Y ninguna provincia, quizá Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza sí, pero el resto no tienen economías de escalas perfectas, tienen diseconomías de escalas todas, ¿no? El sesgo y mecanismos de control en la atención sí es un problema teórico, no lo hemos visto, no lo hemos observado en la realidad. La verdad que la auditoría nunca nos ha mostrado cosas de esto, ¿no? Y la ampliación, sí, coincidimos, yo lo marqué también en mi presentación al inicio, es uno de los riesgos, pero bueno, son riesgos que hay que asumir, porque por ejemplo, la incorporación de las cardiopatías congénitas ha significado bajar aproximadamente 0,7, 0,8% la mortalidad infantil. La meta teórica de contribución de las cardiopatías congénitas era 2%, y eso permitía dejar la mortalidad infantil en el país en un plazo de 3 años en menos de 10. Hoy se ha alcanzado esto, pero con una fracción contributiva menor. Yo tengo muchas dudas, todos los días del Plan Nacer me llegan a mi escritorio y me toca a mí personalmente hacer la evaluación de incorporaciones. Ahora estoy revisando tus costeos sobre FLAP, fisura labio-alveolo-palatina, pie-bot y otras prestaciones, que yo digo, bueno, por ahí, yo no sé, tengo muchas dudas de cuál es el valor agregado de incorporarlo a la prestación. Sé que tiene efectos positivos en la conformación de redes. Entonces es como si este programa jugara a 2 puntas. Por un lado, ordenar el funcionamiento de los CAPS en el tema de prestaciones básicas preventivas, que es donde tiene mayor nivel de eficiencia, como decía muy bien Marcelo. Pero por el otro lado, en las prestaciones hospitalarias, no son las prestaciones hospitalarias convencionales, son las prestaciones asociadas a organizaciones de red donde hay diseconomías provinciales. Este es el criterio central que estamos aplicando, ¿no? Entonces, como que no desordena tanto. Yo creo particularmente que el sistema de incentivos para hospitales debe ser distinto que el de centros de salud, coincido contigo, ¿no? Sí, aparte, lo positivo que nosotros vemos como ejecutores que tenemos centros tratantes y también tenemos para la alta complejidad neonatal es el efecto en red, que es una realidad que circulaba, que estaba, pero ahora podemos tener un seguimiento, o sea, niños que son denunciados con un nacimiento con una cardiopatía y que logran la resolución de acuerdo a nivel de complejidad y la provincia se compromete al traslado al lugar que corresponda. Córdoba también tiene que trasladar porque tiene chicos de alta complejidad que solamente el Garrahan o el Sor Ludovica de la Placata lo pueden resolver. Cuesta porque a veces el profesional no quiere largarlo, discúlpenme la expresión, pero así quiere resolverlo, pero la capacidad y la práctica que tiene en esa patología está a veces concentrada en otro lugar, a veces por dar la mejor resolución. Y eso creo que contribuyó mucho porque es muy respetado el centro coordinador en el caso de cardiopatías y lo que se está trabajando fuertemente ahora es en el paquete perinatal de alta complejidad. Córdoba tiene 3 categorizados como 3B, que es la máxima complejidad para todo lo que sea neonatología, y estamos trabajando y avanzando con las provincias que no tienen esa complejidad para ver si podemos, sin sobrecargar el propio sistema, dar respuesta a otra provincia en el marco de la red de atención y siendo un programa federal. Entonces deberíamos también poder resolverlo y en eso estamos trabajando todas las provincias, que eso es algo también que quería destacar, ¿no? Se ha hecho no solo el equipo en la provincia, sino los que hemos atravesado todo este proceso, hemos hecho un gran equipo que más allá de las diferencias han hecho enriquecedor porque aprendimos a ver otras realidades. Porque una vez cuestiona decisiones desde la mirada de una provincia con un tipo de organización y a veces esas miradas, por eso me pareció súper interesante de tener todas las miradas del rol que tiene cada uno, entonces es como que uno puede llegar a entender las decisiones hacia dónde se apuntan con la ampliación del programa. Saliendo un poco del tema médico y volviendo un poco al tema presupuestario financiero, entiendo el programa como esta especie de financiamiento atado a una rendición de cuentas de cada una de las provincias con metas a cumplir. Lo que me gustaría saber es
quién o quiénes o cuál es el organismo, cómo hacen en la práctica para lograr medir ese resultado que vimos hace un ratito de que bajó la desnutrición infantil. O sea, cómo cada provincia rinde cuentas de cómo va cumpliendo las metas, en forma centralizada hay un seguimiento desde Nación, cómo miden o quién mide ese resultado de, por ejemplo, el que vimos hoy, de que bajó la desnutrición infantil a partir de la implementación del programa. En realidad lo que vimos fue la reducción de mortalidad infantil y materna, y ese es un registro histórico que se evalúa por el registro, digamos, detallado, no solo que hay por el registro civil que da los nacimientos y los fallecimientos, sino que cada provincia, en particular yo voy a hablar de Córdoba, que se trabaja en una estrategia hace muchos años, que es más, hay una disposición del Ministerio de Salud de la denuncia obligatoria de todas las muertes de menores de 5 años, incluyendo los de 1 año, donde se hace una estrategia que se llama estudio de causa raíz, en donde sin buscar culpabilizar a nadie se estudia todo el proceso hasta lo que llegue al final de muerte. Pero la tasa o la razón de mortalidad materna infantil se hace a través de estas vías estadísticas, que no está nominalizada porque la estadística se maneja a nivel de las provincias, a nivel de nación, sin el nombre, sino con el número de documento, cruzando los nacimientos y las defunciones por grupo de edad. Eso lo tenés todos desglosado y lo tenés en las páginas de todo gobierno. Eso lo hace por provincia y hay uno a nivel nacional. Entonces vos después comparás la tasa de mortalidad general, la infantil o la materna de cada jurisdicción y la tenés después desagregada hacia adentro de la provincia por departamentos. Eso te sirve, o sea, trabajar más online y no esperar el resultado de la estadística, porque la estadística tiene que esperar que termine el año. Y en general lo que ocurre en diciembre por ahí se demora. Entonces vos podés ir evaluando para ir tomando decisiones a nivel sanitario cuando tenés el análisis de muerte con la manera que te digo, que es a través de los comités de mortalidad que trabajan en cada institución. En Córdoba, por ejemplo, la parte privada también tiene análisis de mortalidad en uno de los hospitales más grandes privados para trabajar. Eso nos permite tomar decisiones. Respecto a los otros indicadores que vos ves de cobertura y demás, como comentaban todos, o sea, a partir del padrón no solo que tenés la nominalización, sino que nosotros a partir de nuestro propio sistema tenemos que como obligación reportar a Nación, y se reporta, acá está la contadora y parte de mi equipo, la declaración jurada de prestaciones que se concentran en un sistema nacional para poder verificar si cumple o no con el requisito de cobertura. A partir de allí también la auditoría toma una muestra, verifica la condición de beneficiario, si tiene o no cobertura, y a partir de eso nos mira la prestación. Te hago todo el circuito completo para que veas cómo es el procedimiento, y va a verificar que esa prestación esté en el centro de salud, póngale en el hospital de Carlos Paz, y que esté en la historia clínica. ¿Sí? Si todo ese procedimiento en distintas etapas tiene alguna falencia, eso se procede a un débito, a una multa, que después, depende de la instancia, se traslada al efector.